quisiera que vaya al capítulo 5 del libro de Efesios y vamos a estar leyendo el versículo 15 y 16. Efesios 5, versículo 15 y versículo 16, y luego vamos a estar leyendo el primer libro de Samuel, capítulo 22, y vamos a leer sus primeros 3 o 4 versículos. Efesios 5 y primer libro de Samuel, capítulo 22, y cuando usted lo tenga ya listo, puede confirmármelo con un amén, y de esa manera todos juntos leemos la palabra, ¿cierto? Amén. Ok, listo. La palabra del Señor la leemos honrando a Dios Padre, Jesucristo su Hijo y al Espíritu Santo, y a la letra dice de la siguiente manera. Efesios 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo podemos demostrar esta referencia que Pablo nos da? El versículo 16 nos dice que es aprovechando bien el tiempo y reconociendo que los días son malos. Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 1 en adelante. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Primer libro de Samuel 22. Dice la escritura de la siguiente manera: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, ¿qué hicieron ellos? Vinieron allí a él, o sea, vinieron para estar con David. Versículo 2. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como ¿cuántos hombres? El versículo 3 nos dice algo importantísimo. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Y los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él. ¿Con quién habitaron? Con el rey, ¿verdad? Todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte, o sea, pasando por un periodo de dificultad. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias por la bendición que nos das de poder estar en este lugar y poder meditar en tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des una palabra clara, práctica, entendible, pero también aplicable a nuestra vida diaria. Oro, Dios, por cada uno de mis hermanos acá presentes, por cada familia aquí representada, para que tú, oh Dios, ministres conforme a tu Espíritu Santo, de acuerdo a la necesidad que haya en tu pueblo esta mañana. Usa mis labios como un instrumento, oh Dios, de traer bendición y una palabra que direccione y fortalezca la fe de aquel que lo necesita. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos, no sin antes, oh Padre, declarar lo que este lugar es: casa de Dios y puerta del cielo. Por lo tanto, Padre, con la autoridad que tu palabra nos da, atamos de pies y manos toda obra del infierno y la enviamos al abismo, declarando que este lugar es libre para gloria y alabanza de tu nombre, pero para bendición de tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos, y el pueblo dice amén. Puede sentarse, mi amado. Iniciamos junio ya, ¿cierto? Y consigo la primera mitad de este año 2024. Y parece que el tiempo, aunque usted le quiera poner freno, no hay forma de detenerlo. El tiempo no detiene su marcha, ni tampoco espera a nadie. Por lo tanto, es necesario saber aprovechar bien el tiempo. Y junio es un mes muy bonito. A mí me gusta mucho el mes de junio, no porque sea mi cumpleaños, pero es que en junio se celebra el Día de los Padres. Y siempre me va bien esa fecha a mí. Fuera de bromas, una de las razones por las cuales me gusta mucho el mes de junio es por la celebración de las graduaciones, por el cierre de un ciclo de escolar más. Y si habrá cosa que a mí me apasiona, es ver los jóvenes entusiastas, es ver los jóvenes aplicados, es ver la gente que sueña,
es ver la gente que aspira con algo más de lo que tiene, es ver aquellas familias que no importando cómo haya sido su condición, su origen, sueñan que sus hijos pueden llegar a cosas grandes. Y vaya que eso es digno de aplaudirlo. Y un aplauso a cada uno de ustedes, papás, que sin importar dónde y cómo comenzó la vida para ustedes, ustedes sueñan con que a sus hijos les va a ir mejor. Y hemos sido testigos de la historia misma, como hay muchas familias que por gracia y misericordia de Dios se han destacado en medio de un mundo pues tan competitivo y difícil, porque los verdaderos logros, la grandeza no se logra por casualidad ni por acostarse un día soñando que mañana seré esto. No, es el resultado de una vida comprometida, entregada, disciplinada, aplicada y una perseverancia constante que por nada se desiste. A esa gente Dios la premia, a esa gente Dios la honra. Pero a aquellos que no tienen la voluntad de emprender, de hacer o de disciplinarse, a eso dice el libro de Proverbios que es cuestión de tiempo y veremos cómo les va. Por eso, joven querido, tú que estás acá, este día te queremos felicitar por haber culminado un año escolar. Seguramente algunos de ustedes lo terminaron con grata satisfacción. Y al ver su talonario de calificaciones y ver las As en línea ahí, claro, a cualquiera dice, este es mi hijo, ¿eh? Y estas son las calificaciones de él. Otros quizás llevan una línea matizada entre As y Bs, y qué bueno por ello. Otros quizás aparecen una que otra C por ahí, y qué bueno por ello. Otros que quizás apareció una E y se mezcló porque el maestro se equivocó y pensó que estaba poniendo, ya tenía sueño cuando estaba calificando y se le fue la E ahí. Usted no se sienta mal por ello. Usted también terminó y tendrá una segunda oportunidad, y en esa segunda oportunidad dará lo mejor de sí, y al final del día también le veremos en la cima. Por eso no se rinda, no se rinda. Siéntase bien que está en el camino y en el proceso. No existe uno solo de los que hoy están en la cima o de los hombres que en la historia reconocemos como eminencias. No existe uno solo de ellos que no se haya equivocado en el proceso, que no haya fallado en el proceso. Por lo tanto, eso no debe ser una referencia para nosotros como papás de señalar a nuestros hijos como que no hicieron bien las cosas, sino esa es una luz de advertencia como las que aparecen en el tablero del vehículo, no para los hijos, sino para nosotros como papás, que nuestros hijos necesitan ayuda, que necesitamos involucrarnos más en las tareas, en el hacer diario de su año escolar con ellos, porque seguro estoy que no todos los papás tenemos esa iniciativa de asegurarnos que nuestros hijos hacen las tareas, de estar en comunicación con el maestro y preguntarle cómo está nuestro hijo en su rendimiento escolar, cómo está su comportamiento, cómo es su disciplina en el salón de clase. Y todo eso, padrecito querido que estás acá, madrecita querida que estás acá, es trabajo de nosotros como papás involucrarnos un poco más en eso. Y no porque no tengamos confianza en nuestros hijos o dudemos de su capacidad, no, es que queremos que ellos puedan rendir mejor, y porque creemos tanto en ellos que sabemos toda la capacidad que Dios ya puso en ellos y podemos ayudarlos a que la puedan extender un poco más. De eso se trata. No voy a hablar de ese tema cuando me hubiese gustado, pero ya vendrá el momento para hablarle a los muchachos. Ahora quiero hablarle a los papás, y es una pregunta, y siendo honesto, muy incómoda, pero necesaria. Dije que es incómoda, pero necesaria, y se trata de nuestra familia. Y la pregunta es, ¿cuánto valoras tú tu familia? Yo sé que hay temas y situaciones en la vida que nos incomodan un poco y no quisiéramos hablarla, y menos a veces cuando tenemos a la esposa o al esposo al lado. De pronto sí, son temas que nos interesan porque quisiéramos mejorar, pero cuando de una forma u otra somos confrontados ante ciertas realidades de la vida, y tenemos a la pareja que nos conoce tan bien, como que lejos de decir gloria a Dios, aleluya,
decimos sí, escóndame porque eso tiene que ver conmigo. Pero para mejorar en cualquier aspecto de la vida se requiere ser humildes. Y eso es una de las cosas que Jesús nos dijo que deberíamos de aprender de Él, que Él era humilde de corazón. ¿Cómo está tu familia? ¿Cuánto la valoras? Esa es la pregunta. El apóstol Pablo nos da una referencia en este capítulo 5, versos 15 y 16, y dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Yo creo que preguntar algo relacionado a nuestro estado actual como sociedad es innecesario, porque todos sabemos cuál es el estado actual de nuestra sociedad y hacia dónde se dirige. Leía sobre algunos distritos escolares que en la nación, justo antes de que terminara el año escolar y que entraría en este proceso de graduaciones, prohibieron que en su lenguaje se incluyese la palabra él o ella, y que teníamos que ser más inclusivos y evitar que nadie se vaya a sentir mal por causa de ser una referencia que tenga que ver con la identidad de una persona. Esa es la realidad del mundo en el cual vivimos. Pero esto no es nuevo. Hoy es que ha tomado más propiedad. Hoy es cuando lo vemos de la forma como lo estamos viendo. Y para nadie debe de ser una sorpresa que esta es la realidad que nuestros hijos van a tener que enfrentar. Y que lo que para nosotros, la generación mayor, no deja de sorprender algunas cosas, para nuestros hijos será algo tan pero tan normal escuchar y ver todo esto. Y es por eso que para usted y para mí como papá se nos hace sumamente necesario entender cómo hablar con nuestros hijos estos temas, cómo prepararlos para esta etapa, porque de no ser así, ellos el día de mañana podrán ser señalados como personas que discriminan por la forma como piensan, como ven, como hablan. Pero ¿qué dice la Biblia sobre todos estos temas? Por eso Pablo dice, cuando dice mirad, la palabra mirad tiene que ver con ser diligente, tiene que ver con iniciativa. Dicho en otras palabras, todo papá, toda mamá en casa tiene que estar al tanto de lo que sus hijos están viendo, de las personas con las cuales se están relacionando y del mundo en el cual estamos viviendo. Porque no vamos a meter a nuestros hijos en una burbuja que es cuestión de tiempo y igual va a explotar. No, el trabajo suyo y mío va más allá de eso, de tratar de protegerlos de esa manera, sino de capacitarlos, de poner en sus corazones, en su intelecto, todo aquello que ellos necesitarán para enfrentar esta realidad de la vida. Porque independientemente cómo el mundo califique y la definición que dentro de muy poco tiempo le darán a la familia, que yo le sugiero que si usted tiene uno de esos diccionarios antiguos, lo preserve, porque usted se sorprenderá cómo las nuevas ediciones transformaron completamente la definición de lo que usted y yo hoy por hoy conocemos como familia. Y el día de mañana nuestros hijos se preguntarán seguramente por qué, y usted y yo debemos de decirles por qué sucedió esto. Por eso Pablo dice que debemos de ser diligentes, debemos de tener iniciativa, pues dice que debemos de, dice, andar. Andar tiene que ver con una conducta, andar tiene que ver con un estilo de vida. Dice que debemos de andar no como necios, no debemos de comportarnos como gente desentendida, no debemos de comportarnos con gente que, como bien diría, a mí no me va ni me viene eso. O sea, yo no voy, vea, hay temas que yo creo que como familia no debemos de ignorarlos. Debemos de considerarlo. Y hago un paréntesis acá y no me vaya a malinterpretar, pero por ejemplo el tema de la política, nosotros como ciudadanía no debemos de ignorar esta realidad, porque las leyes que ellos hoy por hoy pasan nos afectan no solamente a nosotros, sino a nuestros hijos que aún no han nacido, ni nuestros nietos. Entonces por eso es que debemos de involucrarnos en ese tipo de temas. No ignorar lo que está pasando. Pero yo escucho muchas personas que dicen, pero es que a mí eso no me afecta. No importa quién esté gobernando, si yo no trabajo no como. Eso es una verdad a medias, porque solo estamos pensando en nosotros. Pero si pensásemos en nuestras futuras generaciones, deberíamos de
a participar más cívicamente de todas estas necesidades por el bienestar de nuestros hijos, pero lo más importante es fundamentarlos en la palabra del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos de andar, o sea, comportarnos como gente sabia, como gente entendida. Y a mí la Biblia me dice que el sabio ve el mal ¿de cómo? Cuando ya está por montarse sobre de este. ¿Y cómo es que el sabio puede ver el mal de lejos? ¿Se ha preguntado eso usted? La única forma como puede ver el mal de lejos es cuando anda y vive como sabio, cuando no ignora lo que está pasando, cuando está participando de todo el ir y venir de la vida. Entonces ve el mal, dice, ¿y qué hace? Se aparta, o sea que tiene un plan de prevención. Esa es la idea de que no vamos a cambiar un curso de una sociedad, pero podemos evitar ciertas cosas. Por eso dice, ve el mal de lejos y tiene un plan y corrige a tiempo. Por eso, iglesia amada del Señor, valorar a nuestra familia implica asumir una responsabilidad como padres. Pero estos versículos leídos nos ayudan a entender cuánta necesidad hay en la sociedad. Y me gusta lo que el primer libro de Samuel, capítulo 22, verso 1 en adelante nos enseña. Y aquí es donde yo realmente quiero anclar la idea de mi pensamiento. Si usted tiene abierta su Biblia, manténgala abierta en el primer libro de Samuel, capítulo 22, el primer versículo dice que cuando David se fue de allí, huyó, dice, a la cueva de Adulam. Esto nos está hablando de ese tiempo, de ese periodo de tiempo cuando David tuvo que huir de la presencia de Saúl, después de que David hubo traído tanto bienestar e identidad a toda una nación, matando a Goliat, dándole identidad al pueblo. Y cuando la gente se alegró tanto, después de estar metido viviéndose en cuevas por causa del temor, y Saúl y todo su ejército en el mismo estado, aparece un David que dice, pero ¿quién es este incircunciso que se atreve a hablar de esta manera en contra de Dios y de su ejército? Dice, sépase que en Israel hay un Dios y lo puede defender. Y enfrentó a Goliat, y todos sabemos la historia, que lo venció. La gente cantaba en coro y decía, Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Y la gente se alegraba tanto que provocó la envidia de Saúl en su corazón. Es que los logros ajenos revelan el estado interno de otras personas que están tan cerca de nosotros, que dicen querernos tanto, que cuando nos necesitan no dudarán en llamarnos. Pero es cuestión de tiempo y que te vaya bien en la vida y verás qué hay en su corazón. Esa es la historia de David y Saúl. Cuando el pueblo reconoce lo que David ha hecho, es cuestión de tiempo, y vemos cómo Saúl se comporta y quiso matarlo. Y David tuvo que huir y ahora se encuentra metido en una cueva. Pero lo que yo quiero esta mañana a la luz de la palabra es traer como referencia y reflexión para todos cómo era la familia de David, cómo se valoraba el uno al otro. David está siendo perseguido para muerte, pero a sus padres y a sus hermanos no les importó el peligro al cual ellos se enfrentarían cuando supieron que David llegó a este lugar. ¿Qué dice la historia bíblica? ¿Qué hicieron ellos? También ellos, dice, que fueron allí para estar con él. Qué interesante es ver cómo esta familia, este núcleo familiar, se apoyaban tanto, se valoraban tanto, que por encima del peligro, por encima de todo lo que implicaba, ellos determinaron ir y estar con David para mostrarle su apoyo, su solidaridad, y decirle: David, no estás solo, no es mucho lo que podamos hacer contigo, pero aquí me tienes, David. ¿Cuántas veces miembros de nuestra familia han tenido que pasar por escenarios difíciles
escasez económica extrema, problemas físicos, un problema con sus relaciones. Solo Dios sabrá la situación, porque usted y yo vemos a una congregación desde este lugar y vemos gente que canta y alaba al Señor, gente que sonríe, pero también sé que detrás de ese rostro que se puede ver muy bien presentado con una muy buena sonrisa, sé que también detrás de ese rostro hay lágrimas. Sé que también detrás de ese rostro de alegría hay momentos de soledad, hay momentos de tristeza, momentos cuando no se quiere hablar con nadie, momentos cuando no se quiere saber absolutamente de nada, porque solo Dios sabe la verdadera lucha y batalla que estás peleando. Por eso a eso Dios nos llama, que cuando nosotros sabemos que alguien de nuestra familia está pasando por un momento de eso, no lo dejemos solo. Que al igual que la familia de David, si tenemos que arriesgarnos, pues nos vamos a arriesgar, pero no va a luchar solo. Y tenemos que decirle a esa persona: no estás solo, aquí estoy contigo. Si vas a quedarte aquí, pues yo también me quedaré contigo, porque también lo que a ti te está pasando, yo lo veo como que si es propio. Dice la historia que la familia de David fue y llegó hasta donde él estaba. Pero también David me enseña algo poderoso a mí. Y es que cuando la familia de David llega donde él estaba, decía, sin importar el peligro, el riesgo y todo lo que ellos tuvieron que pasar, igualmente David se ocupó de velar por su integridad. ¿Qué hizo David cuando su familia llegó? ¿Recuerda lo que leímos? ¿Qué dice el versículo 3 del capítulo 22? Y se fue David de allí a Mizpa de Moab. ¿Y habló con quién? Habló con el rey y le dijo: te ruego que mi padre y mi madre se queden con vosotros hasta que yo sepa lo que Dios hará de mí. David sabía que él estaba pasando un proceso, y David sabía el peligro que él corría, y él amaba tanto y valoraba tanto a su familia que no los iba a exponer a nada. Por eso fue y buscó un lugar seguro para que ellos estuvieran y que no les pasara nada. ¿Qué me enseña esto a mí? Que yo debo de valorar el enorme esfuerzo que los miembros de la familia, llámese papá, mamá, llámese hijos, llámese hermanos, que yo debo de valorarlo y pensar en su bienestar. David fue y pensó: ¿cómo yo puedo asegurarme que a papá y a mamá no les pase nada? Yo admiro a aquellas personas que desde jóvenes empiezan a apartar una porción de dinero, no para el futuro de ellos, sino para el de sus padres. Porque sabe que un día papá y mamá alcanzarán una edad madura y las necesidades siempre estarán allí. Curiosamente, el cuidado de la salud es más caro cuando se es mayor que cuando se es joven. Y pensar que dependeríamos solamente de lo que un seguro social nos pueda dar, yo creo que es apostarle a algo totalmente incierto. Pero bendito Dios por esas familias que anticipan, que son sabios y que de lejos ven el mal y se anticipan y piensan en un plan para que cuando esta edad llegue, a ellos no les va a preocupar, porque ellos ya tienen un plan preventivo para ellos. Y no estoy hablando de el seguro de ellos y de su familia, el de sus padres. Por eso, joven, tú que estás acá, aprendamos de esta historia. David valoraba tanto a su familia, en este caso a papá y a mamá, que cuando se da cuenta todo lo que han hecho por él, él también piensa: ¿cómo yo puedo asegurarme que ellos estén a salvo? Y fue y habló con el rey para que se pudieran mantener a salvo, mientras David hacía lo suyo. Y en este caso él dice: mientras yo sé lo que Dios determinará hacer conmigo. Ahora hemos hablado un poco acerca de la historia de la vida de la familia de David, pero hablemos de nuestras familias el día de hoy. ¿Cómo están nuestras familias? ¿Cuál sería la respuesta que usted y yo tendríamos que dar cuando alguien nos pregunta: ¿cuánto valoras tú a tu familia? Seguramente muchos de nosotros responderíamos diciendo: hermano, ellos son lo más importante para mi vida. Ellos son lo más valioso que yo pueda tener. Ellos son todo para mí, hermano. Ellos saben cuánto yo les amo.
Lastimosamente, esta es la respuesta que muchos cristianos solemos dar cuando alguien nos pregunta en relación a cuánto valoramos a la familia o cómo está nuestra familia. Pero lo más triste de esta respuesta o de estas frases es que están muy distantes de una realidad de cómo realmente está nuestra familia. Algunas preguntas que todos deberíamos de hacernos para reflexionar son las siguientes, y por cuestión de tiempo quizás solo nos haremos 2, 3. Es que si en realidad nosotros valoramos nuestra familia, entonces ¿por qué no les dedicamos el tiempo que ellos meritan? Si usted piensa por un momento de 24 horas que el día tiene, y yo le sugiero que esto lo haga usted a manera de ejercicio, porque lo que yo quiero es crear conciencia. Piense de 24 horas que el día tiene, cuánto tiempo usted dedica para sus cuestiones laborales, para sus asuntos personales, pero piense cuánto tiempo usted le dedica a su familia. ¿Cuánto tiempo usted habla con ellos? Hoy por hoy las estadísticas nos revelan el estado actual de nuestra juventud, y es triste y es escalofriante el futuro de acuerdo al comportamiento actual. Pero las razones y las causas que nos han llevado allí también revelan el porqué es dicho estado. Y es que se dice que muchos papás, escasos 25 minutos al día es lo que hablan con sus hijos. Pero de todo lo que hablan no tiene que ver para conocer qué hay en ese corazón, cómo están emocionalmente, cómo se sienten. Hablan 25 minutos, pero mucho de esos 25 minutos tienen que ver con regaños, con correcciones. ¿Y así queremos que nuestra sociedad sea diferente? Me llamó mucho la atención un dato que me encontré allí. Por ejemplo, todos debemos de estar conscientes de esto, de la crisis familiar que existe en este país, donde más del 50% de los niños que nacen en este país están creciendo sin uno de sus padres biológicos. Y esto representa un tremendo problema con respecto a la autoridad, y lo hemos visto con tanta iniciativa de anarquista en los meses y años pasados, porque esto no es nuevo, esto viene desde los años 90 para acá. Pero hoy por hoy hemos alcanzado más del 50%. Pero ¿sabe cuál es lo más triste de todo esto? Que cuando las personas llegan a una edad adulta y empiezan a pensar en el retiro, que es a la edad de ¿cuántos años promedio cuando empiezan a hablar del retiro? ¿Alguien me puede ayudar? De los 60 para arriba, ¿verdad? Le sugiero que vaya y busque, surfee un poco allí y se dará cuenta de esta triste realidad. Que del 100% de los divorcios que hoy por hoy están pasando, el 60% de ellos está surgiendo en personas mayores. ¿Y sabe cuándo se manifiesta esta realidad? Cuando empiecen a planificar sobre esa etapa llamada jubilación. Porque como se empieza a planificar y ahora ambos tendrán que compartir el resto de sus días juntos, se dan cuenta que no son compatibles. O sea que mientras pudieron estar juntos, pero no compartiendo la vida, sino cohabitando juntos solamente, pudieron pasar muchos años. Pero el estar juntos, el integrarse el uno al otro, es una situación que lejos de haber contribuido a que seamos mejores, lo que provocó fue una separación. Ese es el estado de nuestra sociedad. Por eso cuando nosotros pensamos en este principio de cuánto valoramos la familia y hablamos del tiempo que invertimos en ella, es cuestión de saber lo siguiente. Y este es un principio que los que toman nota, por favor, atesórenlo, porque yo creo firmemente que esto es así. Que en el tiempo actual en el cual vivimos, dedicarle tiempo a la familia no es una opción, sino una necesidad. Lo repito, dedicarle tiempo a la familia no es una opción, es una necesidad. Usted y yo encontraremos muchas cosas y áreas en las cuales ocuparnos, y no voy a hacer mención de ninguna de ellas porque usted las conoce. Pero piense, ¿qué tan valiosa es la familia para usted como para que le dediquemos tanto tiempo a esto? Todo lo que, yo sé que algunos dicen, bueno, pastor, pero que el ministerio sí,
Pero en tu casa, tus hijos no quieren ver al pastor, quieren ver al papá. En tu casa, tus hijos no valorarán la unción, pero sí los abrazos. En tu casa, tus hijos no valorarán tanto el servicio que das allá afuera, pero sí las caricias y el tiempo que le dedica a las palabras que le das. Por eso el Señor a través de la palabra nos instruye, nos dice que hay que poner cada cosa en su lugar. Y no podemos irnos a un extremo o al otro. Y cuando hablamos de invertir tiempo en la familia, es una necesidad. Por eso Pablo dice que hay que aprovechar el tiempo. Un día tus hijos serán grandes y no los tendrás. Jóvenes, un día tus padres habrán viajado y no los tendrás. Hoy por hoy que los tenemos y que integramos una familia, hay que aprovechar ese tiempo. Hay que valorarlo. Por eso dice la Escritura, mirad pues, o sea, seamos diligentes, tengamos iniciativa, porque los días que vienen no son los mejores y usted y yo podemos aprovecharlo. Ahora, todo lo que para nosotros es importante o valioso se ve reflejado en el tiempo que le dedicamos. Llámese trabajo, llámese negocio, llámese estudio, llámese amigos, llámese cuidado personal, porque hay personas que son muy aplicadas en eso y no es cuestión de crítica. Está bien que cuide de usted. Yo veo cómo invierte en tiempo, en gimnasio y en todo esto. Está bien que lo hagas. Pero esto una vez más solo refleja, o sea, cuáles son nuestras prioridades. Trabajo, negocio, estudio, amigos, cuidado personal, pasatiempos. Lastimosamente, muchas personas el tema de la familia no figura o no se refleja en sus prioridades. Si decimos que amamos a nuestra familia, lo más importante para nosotros, ¿y qué es lo más importante para nosotros? Esto también tendría que demostrarse con acciones. Y una de esas acciones es el tiempo que compartimos con ellos, que sea tiempo de calidad. Vean, no solamente es estar juntos, mi hermano querido, en la misma casa o en el mismo lugar, sino hablar, compartir y algo más importante aún, escuchar. De eso se trata, de hablar, de compartir, de escuchar, de jugar, de reír juntos, de disfrutar juntos cada momento oportuno que tenemos. Y si es preciso llorar juntos, pues lloremos juntos. ¿Acaso no es lo que la Escritura también nos enseña, pues? ¿O es que no hemos leído Romanos capítulo 12, verso 15? Pero queremos presentarnos siempre como los superhéroes, los que somos tan fuertes como el metal, que no doblegamos ante nada. Eso no ayuda siempre, hermano querido. A veces, cuando tus hijos te ven que sos tan humano y te ven llorar, tendrá más valor que cualquier actitud que puedas mostrar cuando quieres imponer un carácter del cual no somos ni siquiera poseedores. Por eso, cuando pensamos de la familia, necesitamos ser humildes y saber que usted y yo estamos de pasada por acá. ¿Qué estamos dejando como legado en nuestras futuras generaciones? Por eso, invirtamos tiempo en la familia. Yo me río de esto porque una de las cosas que mi hija más recuerda, es una broma que yo hice en una ocasión que estábamos compartiendo un tiempo de familia fuera del país. En mi país natal fuimos a la zona más alta del país, llamada El Pital. Las personas que han estado ahí saben lo bellísimo que es ese lugar. Hay una elevación acá a este lado y otra al otro extremo. No sabría decirle cuántos metros hay de distancia, pero hay una planicie acá al centro, y que usted habla desde aquel extremo y la persona que está allá en el otro extremo le puede oír. Y es algo interesante. Y mi hija quería que hiciéramos esto, pero yo le hice una broma a un amigo antes de salir. Le digo, mira, cuando esté allá te voy a mandar una foto. Le digo, para que veas lo que yo realmente hago. Estaba rodándome, mi esposa nos grabó, estábamos jugando con mi hija, rodándonos de un extremo así. Y entonces mi hija se reía mucho de eso, de ver cómo papá jugaba con ella tirado en el piso, haciendo cosas que en ningún otro lugar quizás las había hecho. Pero de eso se trata. Cuando sacas esos momentos, tú dejarás memorias grabadas en el corazón de tus hijos. Porque tus hijos tienen que conocer a papá
a la persona a la cual se acercan con tanta confianza y libertad. Los que gozamos de alguna bendición, en el caso de la iglesia, de ministrar y eso, qué bueno, es una bendición, es un privilegio, un llamado de parte del Señor. Pero en casa, quítate el traje. En casa, tus hijos te quieren a ti, al papá, al cual pueden abrazar. ¿Cuándo fue la última vez que abrazaste a tu hijo y le diste un beso? Ah, pastor, es que es varón. ¿Y no es tu hijo, pues? Un día de estos, mi sobrina le llamó a mi hermana. Le dice, mami, le dice, ¿sabes qué? Abuelita le llamó a tío Josué y lo estaba regañando. Le dice, ¿cómo? Sí, yo lo oí, le dice, lo estaba regañando. Y mi hermana le dice, ¿no es su hijo, pues? Sí, pero él ya es mayor. Sí, le dice, pero los papás a los hijos los pueden regañar en cualquier momento sin importar la edad. Y aunque usted no lo crea, sí. Con estos días y tormentas que han habido, mamá me llama y me dice, hijo, ¿estás en la casa? Le digo, no. Entonces, pero ¿por qué no te vienes y empieza a darme instrucciones? Ok, mamá, ahorita. Entonces, pero ¿por qué tienen la libertad los papás de hacer eso? Porque hay esa confianza. Por eso nosotros papás que estamos acá debemos de crear en nuestros hijos tanta confianza, tanta libertad, que sepan que no importando el error que hayan cometido allá afuera, nadie será más ideal para venir y hablar de un problema sino papá y mamá. Es el grado de confianza que nosotros deberíamos de trabajar por lograr. Pero algunos dirán, pero ya mis hijos se fueron, ya no están en casa, ¿qué puedo hacer? Nunca es demasiado tarde como para recuperar esas oportunidades y ese tiempo. Por eso necesitamos invertir tiempo y que este sea de calidad. No es cuánto tiempo. Y por eso le decía, haga esa valoración usted y piense y empiece a planificar. Porque decía que las cosas que para nosotros son importantes las planificamos. Y muchos de nosotros nunca planificamos ese tiempo para familia. Planificamos para todo, menos ese tiempo para la familia. Yo le sugiero, y quiero hablarle de corazón a corazón, yo le sugiero que semana a semana trate de sacar un tiempo para estar con su esposa o con sus hijos. La rutina nunca se va a acabar. La rutina nunca dejará de ser. Nosotros nos acabamos. Pero de no aprovechar ese momento, nunca habremos dejado experiencias inolvidables en el corazón de nuestros hijos. Nosotros no tenemos problema para invertir en el automóvil cuando esto nos demanda reparación o servicio. Nosotros no tenemos mayor problema si prestado tenemos que buscarlo, hacemos cuando tenemos que hacer una reparación en el hogar. ¿Acaso la familia no es más importante que eso como para no pensar e invertir tiempo en ello? Por eso yo le sugiero que, no estoy diciendo que debe de planificar, pero debe de en un lugar exclusivo, pero debe de planificar salir un tiempo con su familia, con sus hijos, aunque sea un helado por ahí, hermano. Estoy hablando de que es un día a la semana que usted y yo deberíamos de tener designado para parte de ese tiempo, dedicarlo para estar en familia. ¿Por qué usted cree que en la comunidad judía son tan marcaron la historia de todos los tiempos? Porque Dios al principio de su historia les dio un mandamiento, que un día tenían que mantenerse solo para meditar en dos cosas, en Dios y en la familia, el día de reposo. Dios y familia. Pero nosotros nos creemos a veces hasta más sabios que Dios mismo cuando no tenemos en consideración eso. Por eso, amado mío, es necesario saber que Dios a través de la palabra nos da valores e instrucciones a seguir, que todo aquel que lo practique y lo obedece le va a ir bien en la vida. Por eso, principio número 2, les dije que no me iba a alcanzar el tiempo y tenía como 7 acá, pero en dado momento tendré la oportunidad. Pero ¿cuántos están de acuerdo que la familia es digna de que invirtamos tiempo y valor en ella? Ok, entonces pasamos al punto número 2. Si nosotros valoramos nuestra familia, entonces ¿por qué le tratamos como le tratamos? ¿Se ha dado cuenta usted que en el centro laboral, si usted es jefe, de pronto un empleado le puede faltar el respeto?
y usted quiso reaccionar de cierta forma, pero se dio cuenta de que está en el centro laboral y se retuvo y trató de ser cordial, prudente, y no lo hizo. Pero ¿por qué en casa no pensamos igual? ¿Por qué en casa a veces queremos tener la libertad de decir lo que sentimos? ¿Por qué en casa a veces no meditamos en lo que queremos decir? Simplemente queremos tener licencia para hacerlo y creemos que la autoridad se impone por el tono de voz y el volumen de esta. Y la autoridad no tiene nada que ver con eso. La autoridad en el hogar o el respeto en el hogar no tiene nada que ver con imposición. Es algo que naturalmente fluye y sucede de acuerdo al comportamiento o los valores que en ese hogar hay. Hay una historia bíblica y es en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 16. Y es que cuando David lleva el arca del pacto a la ciudad de David, o sea, Jerusalén, dice la Biblia que Mical, la esposa de David, lo vio por una ventana. Y dice, y lo menospreció en su corazón. Pero si sigue leyendo, usted llegará al versículo 20. Y dice que no solamente lo menospreció en su corazón, sino que, por cuestión de tiempo no voy a leer, pero si usted tome nota y léalo después en casita. Pero al final ella no retuvo lo que en su momento sintió, sino que dice la Biblia que lo trató y le dijo, te has comportado como un cualquiera. O sea, la Biblia nos enseña de cuál debe ser el rol del esposo y del esposo y el trato entre estos. Y yo veo acá una mujer que le está faltando el respeto a su marido y que lo está tratando con menosprecio y que también con sus palabras no las refrena, sino que también lo expresó. La forma en la cual nosotros tratamos a nuestra familia también es un reflejo del valor que a esta le estamos dando. Por eso tenemos que tener el sumo cuidado de que nuestros hijos nunca nos vayan a escuchar proferir una palabra malsonante en contra de nuestro cónyuge. Evitémoslo a toda costa. Refrene sus intenciones, sus impulsos. Usted dirá, pero es que a mí nunca se me enseñó eso. Pues en la iglesia se lo estamos enseñando por el bienestar suyo y el futuro de su familia. Yo no tengo que ver mis padres no tuvieron que haberme enseñado todo y a mí no me exime de responsabilidad tal cosa, porque como adulto yo soy responsable ahora de cómo me conduzco. Por eso tenemos que saber que hay cosas que quizás no se nos enseñó, pero tenemos que aprender. Por ejemplo, yo nací y crecí hasta mis 12 años en una comunidad donde mi padre es originario, pero de los 12 años en adelante tuve que venirme a vivir con mi abuelo materno por circunstancias y situaciones que pasaron en la familia. Papá se fue de casa y mamá con 4 hijos quería lo mejor para ellos. Le dolió en su corazón, sí, pero mi hermana y yo, los mayores, nos tuvimos que venir a vivir con abuelo. Allá en la otra comunidad era muy común, era normal, era parte de la cultura de que el hombre podía andar sin camisa en la casa o los niños varones. Pero cuando yo llego a la casa del abuelo materno, allí las cosas son diferentes. Muy muchachito de 12 años podía ser, pero no podía andar sin camisa. Y muchos otros valores y principios que aprendí en la casa del abuelo. En la casa de papá, allá, a la hora de comer, usted agarraba la comida y se podía sentar en la hamaca o en cualquier otro sitio. En la casa del abuelo no. Teníamos que sentarnos todos a la mesa. Y a la hora de comer teníamos que estar todos allí. Usted tenía obligaciones, claro, pero tenía que fajarse para hacerlas en el tiempo que tenía que hacerlas, porque a la hora de la cena había que estar en casa. Usted tenía que tener una razón justificable para no estar sentado a la mesa a la hora de la cena. Cuando usted lee la historia, ahora le sugiero a los que les gusta indagar y corroborar datos, les sugiero por favor que busque, que enseña
la psicología infantil sobre este tema de sentarse a la mesa juntos. Vea usted el grado de suicidio que tenemos en la juventud hoy por hoy. Es escalofriante. Y se encontrará con un dato muy peculiar e interesante, que el sentarse juntos a la mesa a compartir 1 o 2 veces por semana es crucial en el efecto que tiene, positivamente hablando, por supuesto, sobre este problema del suicidio en la juventud. Nosotros creemos que esto no tiene nada. No, acuérdese, Hebreos capítulo 20, verso 12 en adelante, el Señor estableció como mandamiento el día de reposo, y ese día tenía 2 principales prioridades. 1, meditar en Dios, y 2, saberse relacionar con familia. ¿Cuándo fue la última vez que nuestros hijos nos vieron leyendo la Biblia? ¿Orando? Pues los israelitas lo veían todas las semanas, porque el día sábado eso era lo que ellos hacían como familia. ¿Sabe que en la casa del abuelo había una hora por la tarde? No siempre, pero muy a menudo había una hora por la tarde, la hora que el abuelo leía la Biblia y mi abuela leía la Biblia. Si usted estaba en casa y no tenía un qué hacer, tenía que estar leyendo la Biblia como ellos. Y Dios bendiga la memoria de mi abuelo, porque mi abuelo era una persona que, si usted tenía la Biblia abierta y sabía que todos los días tenía que leerla, te preguntaba: ¿qué leíste hoy? Y en el culto familiar de la noche, en el altar familiar, decía: ahora nos va a traer la meditación Julano, muchachitos de 13, 14 años. Pero eso usted lo disciplinaba. ¿Y cuántos sabemos que lo más importante en la vida es ser guiado por este bendito y maravilloso libro que es la palabra de Dios, llamado la Santa Biblia? Por eso enseñémosle a nuestros hijos a valorar las verdades bíblicas, a vivir por valores y principios, no por conceptos. Por eso es necesario que tenemos que saber tratar a la familia, y en el trato de la familia aprendamos de Mical, la esposa de David. Lo menospreció en su corazón y no, después lo trató con palabras no correctas, y todos sabemos que terminó la historia. ¿Cómo terminó Mical? Estéril. Por eso hay muchas personas estériles en la vida, no quizás de una forma biológica, pero sí, nada de lo que hacen le funciona. Estériles en sus relaciones, estériles en sus proyectos. ¿Por qué? Porque no supieron valorar, porque no supieron tratar. Por eso dice el proverbista que hay personas cuyas palabras son como golpes en la espalda, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Cómo quiere que sean nuestras palabras? ¿Como medicinas o como golpes? Porque las palabras es lo que causan. Ese efecto pueden causar el efecto de golpes o el efecto de medicinas. El trato lo determina. Entonces, aprendamos a tratar a la familia como Dios quiere que nosotros le tratemos. Y termino con esto. Y es que si valoramos nuestra familia, entonces ¿por qué no invertimos tiempo? ¿Por qué no invertimos dinero en ellos? Hablé de invertir tiempo. Hablé de saberlos tratar y no decir lo que sentimos o lo que pensamos, sino lo que es correcto, porque nuestras palabras pueden traer sanidad, dice la Escritura. Entonces debemos de cuidar eso. Pero número 3, si valoramos nuestra familia, ¿por qué no invertimos dinero en ellos? Y 1 Timoteo 5:8, el apóstol Pablo dice: porque si alguno no provee para los suyos, está hablando de la familia, mayormente los de su casa, dice, dice, ha negado a la fe. ¿Y viene a ser qué? ¿Viene a ser qué cosa? Diga conmigo, peor. Es lo que dice la Biblia. Que los incrédulos. Porque allá en el mundo, los que no han creído, no podemos esperar que ellos tengan los mismos estándares o los mismos valores.
Pero la palabra sí claramente nos está diciendo de que debemos de aprender a invertir nuestros recursos en la familia. Ahora, note, préstele atención al texto. El contexto de este versículo no nos está hablando de alguien que no tiene dinero, sino de alguien que tiene dinero para otras cosas, pero no para la familia. Lo repito, el contexto de este pasaje no está hablando de alguien que no tiene dinero, sino de alguien que teniendo dinero para otras cosas, pero no para la familia. Esa persona, con este actuar o proceder, la Escritura dice que no está viviendo la fe, que por el contrario, su comportamiento es peor que aquellos que no conocen al Señor. Por eso, usted y yo tenemos que pensar, si Dios me ha dado recursos, curiosamente, la mayoría de los que somos adultos y sobre todo los papás que trabajamos, y le preguntan, ¿y por qué trabajas tanto? ¿Y cuál es la respuesta de los papás cuando tenemos que responder a por qué nos esforzamos tanto, por qué nos sacrificamos tanto, por qué trabajamos tanto? ¿Cuál es la respuesta más común? ¿Por qué cosa? ¿Por qué? ¿Alguien más acá? Por la familia, por la responsabilidad familiar. Pero en la práctica no siempre es así. No siempre es así. A veces papá no tiene problema con traer el mejor auto y que la esposa y donde andan sus hijos, que la misericordia de Dios les acompañe. Yo aprendí este principio desde hace muchos años. Y claro, yo entiendo, papás, esposos que están acá sobre todo, esto demanda esfuerzo, claro que sí, pero como esposos también debe de crear una satisfacción de saber que estamos invirtiendo en lo que más amamos, que es la familia. Y es cuestión de tiempo y ellos lo valorarán. Los muchachos crecerán y verán todo lo que tú has hecho por ellos. Por eso es preciso que cuando pensamos en esto de que si nos esforzamos tanto por la familia, también que este año, en los años por venir, usted también planifique sacar un par de días, si no puede toda la semana, pero un par de días para salir con sus hijos, para estar con su familia. No le estoy diciendo que se vaya a un lugar exclusivo y que le va a costar tanto dinero, pero si al final del día un ataúd cuesta más que 3 días de vacación, ¿y qué cree? No tendrá opción, tendrá que comprarlo. El apóstol Pablo dice que cuando se despidió de los hermanos de Éfeso, sabiendo ellos que ya no le volverían a ver, se echaron sobre su cuello, le abrazaban y le besaban, porque sabían que no le volverían a ver. Yo de ahí saqué un mensaje en una ocasión y lo titulé: Da tu último beso a tiempo. Porque a veces lloramos y queremos hacer todo cuando ya es demasiado tarde. Hoy por hoy que estás a tiempo, pídele a Dios sabiduría para administrar sabiamente, y que al hacer esto no te comprometa con otras cosas. Que si es preciso sacrificar otras cosas de las cuales podemos prescindir, hagámoslo, pero con la familia esforcémonos y invirtamos tiempo de calidad, pero también recursos para crear momentos inolvidables. Si yo le pregunto a usted como papá, ¿cuántas veces usted se ha sentado a hablar y aconsejar a su hijo? Seguramente me dirá: pastor, no las puedo recordar. Son tantas que no las puedo recordar. Pero si de este lado le preguntáramos a su muchacho, ¿cuál es el consejo más valioso que papá le ha dado? ¿O cuántos consejos papá le ha dado, de los cuales él tiene memoria? Usted y yo nos sorprenderíamos que no de todos tendrá memoria. Pero si le preguntásemos alguna experiencia grata que recuerde de papá o mamá, mire, yo le garantizo que tendrán muchas. Yo le garantizo que tendrán muchas. ¿Y sabe cuál es lo más interesante y sorprendente de todo esto? Que tiene que ver no con momentos exclusivos, sino a veces con momentos de una vida diaria. Esa broma que le hicieron a papá aquel día,
Yo recuerdo, mi hija un día de esto me hizo una broma y le salió muy bien, Yo llegué a la casa y estaba haciendo algo en la cocina y de pronto ella viene por la parte de atrás y me agarra y me grita. Claro, yo no me la esperaba. Y yo creo que grité. Usted la hubiera visto después. Cómo se reía y se tiraban en el sofá riéndose porque le había hecho una broma a papá. Entonces esas memorias en ellos quedan grabadas. Pero si papá es aquel que cuando llega a la casa hasta el gato se quiere esconder. Por eso tenemos que saber que valorar la familia implica dejar los títulos colgados donde deben de estar. Y llegando a casa, usted es el papá, usted es el esposo, usted es la mamá, usted es la esposa. Y de esa manera todos podemos integrarnos y funcionar y disfrutarnos el uno al otro. Porque temprano o tarde, como dice el apóstol Pablo, no habrá tiempo para esto. Por eso es necesario que hoy que estamos a tiempo, invirtamos en la medida que nos sea posible recursos en la familia. Nosotros como papás no tenemos problema con invertir en la educación de nuestros hijos. No importa qué tan cara esta sea. Porque sabemos que tiene que ver con su futuro académico, ¿sí o no? Y no solamente eso, sabemos que esto es importantísimo y valioso para su porvenir. Pues el ser humano es hecho con un diseño muy exclusivo de parte de Dios, que tiene que ver con alma, cuerpo y espíritu. Y en el alma es donde se alojan las emociones, los sentimientos y la voluntad. Y si nosotros no trabajamos en ese área, entonces no estaríamos trabajando integralmente. ¿Y cómo nosotros podemos retroalimentar esa área? A través de momentos especiales, cuando sacamos un tiempo para recrearnos juntos. Y estoy hablando de que no es el lugar, es la disposición y el espíritu con el cual hacemos las cosas. Y puesto sobre nuestros pies, quiero terminar con lo último. Si valoramos nuestra familia, en realidad la valoramos como decimos, entonces ¿por qué no nos involucramos más en el servicio al Señor? ¿Y por qué esto es importante? Porque, vea, porque nosotros enseñamos más con lo que hacemos que con lo que decimos. ¿Y por qué es importante involucrarnos en el servicio del Señor? Porque usted y yo sabemos que nada en esta vida es más importante que una relación personal con Dios, ¿cierto? Entonces deberíamos de involucrarnos en el servicio al Señor y que nuestros hijos lo vean. Y que podamos llegar a un momento en la vida que podamos decir, como dijo el siervo de Dios Josué, en un momento crucial y decisivo que tenía que ver con una decisión. Diga conmigo, decisión. Josué dijo lo siguiente: ustedes, dijo, este día tienen que tomar una decisión. O sea, hay un momento cuando se va a tomar una decisión, no importa si está de acuerdo o no, pero hay una decisión que tomar. Pero yo, dice Josué, y mi casa decidiremos por servir al Señor. Eso es el momento por el cual tenemos que preparar a nuestros hijos, porque sabemos que nada es más importante que servirle a Dios, porque con Dios nunca le va a ir mal. Con Dios ellos tendrán todo lo que usted y yo como papá nunca les pudimos dar. Usted y yo como papás quisiéramos protegerlos de todo peligro. Tristemente no podremos estar con ellos en todo lugar, pero Dios sí podrá estar con ellos en todo lugar. Por eso necesitamos nosotros enseñarles a tener una relación personal con Dios, y que la decisión que ellos también tengan que tomar sea la misma de la cual Josué 24:15 nos dice, de poder decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. En el segundo libro de Samuel, capítulo 6, encontramos la historia de Obed-edom, que Dios bendijo a Obed-edom y a toda su casa por verle servido al Señor. También encontramos una historia muy triste, por cierto, y esta está relatada en el segundo libro de Reyes, capítulo 11, si mal no recuerdo la cita, o capítulo 10, perdón, los primeros versículos. Y está hablando de la historia de Acab, que curiosamente tenía la misma cantidad de descendientes que Obed-edom.
Pero la historia de Acab no es como la de Obed-Edom, porque esta es una historia triste, porque todos sus descendientes fracasaron, porque su padre decidió vivir una vida a su manera, alejada de Dios. Y usted y yo tenemos que saber que el Señor, a través de la palabra en Juan capítulo 15, dice: separados de mí, nada podéis hacer. ¿Quiere que a sus hijos les vaya bien en la vida? La garantía que a ellos les vaya bien en la vida se llama vivir para Dios, establecer una relación personal con Dios. Y nosotros como papás somos las personas más indicadas de modelarles de cómo se vive una vida cristiana, de cómo nos comportamos en la iglesia cuando venimos a adorar al Señor, pero también cómo nos comportamos allá afuera con relación a nuestra conducta moral y espiritual. Un día yo le pregunté a mi hijo mayor, él tiene 26 años. Hablamos mucho con él, a veces los domingos son uno de los días más especiales para mí, porque después de que termina el segundo servicio, almorzamos juntos y después él y yo nos vamos solos, papá e hijo, a tomar un café, platicar. Y yo disfruto mucho eso. Pero un día yo le pregunté: hijo, ¿tú has notado algún cambio de mi conducta, mi comportamiento, mi forma de ser, que es diferente cuando estoy en casa a que cuando estoy en la iglesia, o cuando estoy haciendo algo fuera de casa o fuera de la iglesia? ¿Sabe por qué le pregunté a él? Porque los que están en casa son los que nos conocen más. Yo le dije: si te pregunto esto, hijo, no es porque quiero que me des la respuesta que yo quiero escuchar. Es porque yo creo que nadie más que la gente que me conoce y me ama me puede ayudar. Y yo quiero ser mejor día con día. Y me quedó viendo y me dijo: no, papá. Me dijo: sos el mismo. ¿Sabes por qué es importante esto, hermano? Porque nosotros tenemos que saber que ante Dios todas las cosas están descubiertas. Él nos mira en el auto, Él nos mira en el trabajo, Él nos mira en casa y Él nos mira en la iglesia. Y por eso tenemos que tratar de ser íntegros delante de Dios. Íntegros delante de Dios. Y es el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos. Termino con la historia de Noé. Noé vivió en un tiempo muy difícil y complicado, cuando el hombre, en su errada manera de pensar, provocó a Dios a ira. Lo dice el capítulo 6, del capítulo 5 en adelante del libro de Génesis. Provocó a ira a Dios. Si habrá algo que provoca y que va a desatar los juicios de Dios, es cuando el hombre, en su obstinada manera de vivir, se rebela. Cuando el hombre entra en ese estado de rebelión. La rebelión es algo que Dios ya no lo tolera. Y en el capítulo 15 del libro de Génesis, cuando Dios habla con Abraham y le promete toda la tierra que él está viendo en ese momento, le dice que hasta en la cuarta generación se le va a dar, porque la maldad de ellos todavía no ha llegado a su límite. O sea, hay un momento cuando la maldad del hombre llega a un límite que desata la ira de Dios. Y en la era de Noé, el hombre provocó a Dios a estos límites. Por eso Dios dijo que castigaría la tierra con un diluvio. Pero Noé dice que encontró gracia delante de los ojos de Dios. Y Noé, a pesar de todo lo que veía, a pesar de todo lo que se vivía en la sociedad, sabía que Dios estaba con él. Y se esforzó en hacer lo que Dios le había llamado a hacer. Y procuró que su familia también siguiese sus pasos. ¿Y qué cree? La Biblia a mí me enseña que Noé entró al arca y también sus hijos. Y después de que sus hijos entraron, entró Noé. Y después de que Noé entró, el Señor cerró la puerta. ¿Qué te quiero decir? Que todos tenemos que trabajar y con nuestro esfuerzo hacer que nuestros hijos también entren en el arca. Y en el arca habrá seguridad, en el arca habrá provisión, en el arca habrá futuro. Porque no importa los vientos, los diluvios que puedan venir como castigo, dentro del arca que se llama Cristo estaremos seguros. Y el futuro de nuestra familia está en Cristo. Cristo es el arca y hay que forzarnos a entrar en ella. Por eso el padre y la madre, con su ejemplo, ayudará a que sus hijos puedan entrar al arca.
No porque vamos a cambiar el estado de la sociedad actual, pero sí podemos cambiar nuestros corazones y nuestra forma de pensar con relación a lo que Dios dice a través de los tiempos que vivimos y del futuro que se avecina. Y al hombre y a la mujer que teme a Dios en gran manera, como dice la Escritura, sus hijos serán bendecidos y les irá bien en la vida. Por eso, ¿cómo está tu familia? Si tu familia no está bien, el primero que necesita cambiar soy yo. Y como en la vida casi todo es recíproco, entonces las cosas vendrán y se darán por sí mismas. Pero el primero que necesita el cambio soy yo. ¿En qué necesito cambiar? Número uno, en mi relación personal con Dios. En que Dios debe ser lo más importante para mí. Buscar a Dios. Número dos, que mi familia ocupe el lugar después de Dios. En relación a la importancia, debo de darle el lugar. Pero número tres, yo también necesito cambiar en mi forma de tratar quizás a mi familia. Que mi familia, cuando yo llegue a casa, sientan que el complemento llegó, que lo que hacía falta llegó. Provoquemos eso y con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr.